Ayer les informábamos sobre esta iniciativa antidrones que presentó el Ejecutivo Federal que busca imponer penas a quienes los usen en contra de la ciudadanía. Con más información del tema, agradecemos muchísimo a Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas, que nos acompaña aquí en DPC para hablar pues, de este delicado tema. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Con el gusto de saludarte, Irán, a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días, gracias. Oye, Juan, pues cada vez desafortunadamente son más comunes esos ataques con drones pues, que son utilizados por el crimen organizado. Sí, desafortunadamente es una forma, vamos a llamarla creativa, si me permiten ponerle ese calificativo, de que la delincuencia copia lo que, por ejemplo, se está viviendo en la guerra de Ucrania contra Rusia, de lo que se vive también en los conflictos estos permanentes en Medio Oriente, y utilizando un vehículo tripulado a distancia o no tripulado para hacer daño, para afectar a posiciones, en este caso de adversarios criminales, como son los diferentes grupos que existen, sobre todo en Michoacán y en Guanajuato, que es donde hemos visto más la utilización de esto. Pero también esto en contra de Fuerzas Armadas. Ya han sucedido ataques, y aquí la parte importante es sí ser contundente en lo que se va a hacer. Creo que la iniciativa del presidente López Obrador es una iniciativa correcta. Sin embargo, sí debe de tenerse cuidado en que no es el dron lo que causa el daño, sino es las personas, y es cómo preparan a ese dron para hacerlo. Es decir, es como si agarráramos los coches, las camionetas, y los quisiéramos criminalizar. En este caso, un dron, Irán, lo puedes encontrar en una juguetería. Claro. Muchas veces se utiliza como un juguete, muchas veces se utiliza de otras formas, pero no es el dron el que causa el daño. Y Juan, son artefactos relativamente pues baratos, ¿no? Estos drones. Puedes encontrar un dron por 1,500 pesos, puedes encontrar drones muy sofisticados para hacer filmaciones, sobre todo se utilizan para imágenes. Claro. Hay drones que son militares, que son para espionaje básicamente. Hay medidas en contra de ellos en términos militares, de armamento militar, que son los antidrones. Pero nuevamente, aquí no están utilizando esto los delincuentes, lo que están utilizando son drones caseros. Sí, comunes y corrientes. Los arman de manera casera. Exactamente. Entonces, Juan, ¿qué tendríamos que hacer entonces? ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Va bien, va mal? ¿Qué le tendríamos que quitar? ¿Qué le tendríamos que poner para que realmente funcionara? ¿De qué va toda esta iniciativa antidrones? No va muy bien la iniciativa porque finalmente se está categorizando un delito. Sin embargo, mientras en este país no exista procuración de justicia, no exista persecución del delito, pues podrán poner las leyes que sean, pero si no se cumplen, claro. Es decir, si los estados de la República, si los municipios, si la propia federación no tiene ese combate frontal a la causa, a los verdaderos responsables de los grupos criminales de este país, pues entonces al rato van a ser ya no nada más los drones, van a ser otra cosa. Sí, pues de nada va a servir, mi querido Juan. Exactamente. Oye, ¿en esta iniciativa se contempla que la gente ya necesita un permiso para comprar drones? No, eso es imposible, esa es la parte interesante. O sea, si se quiere, en China existe un esfuerzo, va a costar mucho trabajo, por poderlos controlar, auditar en su venta, pero es muy difícil. Nuevamente te repito, en una juguetería encuentras un dron. Es decir, un niño que tenga posibilidades económicas puede tener acceso a un dron y jugar con él. Aquí la parte importante es que, como el caso del fentanilo, que es una droga muy difícil de detectar por lo pequeña que es y por su fácil transportación, pues aquí va a suceder lo mismo. Es decir, no le vas a prohibir a las grandes tiendas, a los grandes supermercados, a las diferentes tiendas tecnológicas, que no te vendan un dron porque pues, tienes una necesidad, claro, de comprarlo, ya sea profesional o por entretenimiento. Ese es el problema. Y ahí va a estar lo difícil de poderlo controlar. Totalmente, como bien lo dices, de nada sirve escribir y gastar tinta en redactar leyes si no va a ser una procuración de justicia. Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada. Al contrario, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muy buenos días. Igualmente, buen miércoles para ti. Mientras